No sé si conoces a Ludwig Erhard. Erhard fue el ministro de Economía de los gobiernos de Konrad Adenauer en Alemania en la posguerra. Fue el ministro de Economía entre 1949 y 1963, y en el 63 lo sucedió al propio Adenauer como canciller federal durante 3 años. Porque se ve que Adenauer era mucho más listo como político que Erhard, porque Erhard, a pesar de haber sido el gestor económico imprescindible para que Alemania pasara de los escombros a ser una potencia mundial, no haya sido capaz de mantenerse más de 3 años en el gobierno. Ahora, Ludwig Erhard tiene un libro que en español se llama Bienestar para Todos, que es muy bueno, porque ahora te hablan del milagro alemán. Entonces parece como que todo el mundo en Alemania era que pasaba Erhard y le hacían la ola, y decían bien Erhard y lo aplaudían. No. A Erhard lo criticaron desde el primer día, empezando por los socialdemócratas. Y los socialdemócratas, en ese momento, eran marxista-demócratas, porque lo que querían los socialdemócratas era una economía marxista, es decir, socialista, pero con instituciones democráticas. Algo que es imposible, que ya te lo he comentado, que eso demostró Hayek, que eso es imposible, pero eso es lo que querían en ese momento los socialdemócratas. Y por eso lo atacaban a Erhard. Pero esa no era la única crítica. Como la prosperidad fue tan veloz, se lo acusaba de fomentar el materialismo. Dice, con esta producción, este incremento de producción, lo que estamos consiguiendo es transformarnos en una sociedad materialista, le decían a Erhard. Y entonces Erhard en su libro, en el capítulo 10, dice algunas cosas que son fantásticas y te quiero comentar. La primera tiene que hacer referencia a lo obvio. Dice, en la economía no se puede obtener un ingreso sin producir nada, pero tampoco se puede producir sin que exista voluntad de consumir, a no ser que se viva en la esclavitud o dentro de un sistema totalitario. Entonces, esta frase, que dice obviedades, al mismo tiempo tiene mucha miga, porque subraya, en primer lugar, la libertad, es decir, a no ser que se viva en la esclavitud o dentro de un sistema totalitario, y dice que al final, cuando producimos, ¿para qué producimos? Para tener un ingreso. ¿Y para qué queremos ese ingreso? Para consumir. Bien, entonces él dice más adelante, el fin último de la economía es y será siempre liberar a los hombres de toda miseria y estrechez material. Evidente, ojalá pudiéramos con la economía hacer que todos seamos felices, pero ese no es el caso. La economía se puede ocupar únicamente de la escasez y la estrechez material, como dice Erhard. Pero eso, que los que lo entendían mal lo acusaban de materialista, en realidad acá Erhard lo aclara, dice, el incremento de la prosperidad es lo que crea la base para que el hombre pueda escapar a un modo de pensar primitivo y únicamente materialista. ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú vives en la más absoluta miseria, lo único que estás pensando es qué vas a comer y cómo lo vas a conseguir. Entonces, eso es el materialismo más extremo, porque o te ocupas de eso o te mueres de hambre. En cambio, cuando tú vives en una economía próspera, es decir, que acumuló capital y permite que el trabajo humano sea muy productivo, por lo tanto, te libera muchas horas, o sea, tú simplemente trabajas 6, 7, 8 horas, 9 horas, pero te quedan 5, 6, 7 horas para hacer lo que tú quieras. Entonces, ahí, con la prosperidad, es que puedes dedicarte a decir, bueno, ¿qué película voy a ver hoy? ¿Qué deporte voy a practicar hoy? ¿Con qué amigo me voy a juntar a tomar un café? Y ese tipo de cosas. O cosas incluso, me voy a dedicar a leer poesías, o a escribir poesías, o a tocar la guitarra, a componer canciones. Todas esas cosas que te permite la prosperidad no son materialistas, justamente lo contrario, es lo que hace
un espíritu más grande, pero si tú no llenaste primero la nevera, no tienes ninguna posibilidad de ponerte a hablar ni de poesía, ni de música, ni de nada. Sin embargo, eso es lo que le decían a Erhard. Pero también aquí, porque demagogos hubo siempre y en Alemania también había, dice Erhard, pero si la voluntad de expansión lleva consigo el peligro de que los hombres pretendan, sin relación alguna con el rendimiento, es decir, con la productividad, pedirle a la economía nacional más de lo que ésta pueda dar, entonces a esa aspiración le falta base real y a mi juicio también base moral. Lo que dice Erhard acá es, si tú quieres vivir sin trabajar, es algo inmoral y estás equivocado. Tú no puedes pedirle a la economía, en una economía donde trabajan 5 millones de personas, no puedes exigir que vivan 30 millones del presupuesto público. Porque eso es vivir, o sea, es tratar de vivir a costa del trabajo de esos 5 millones que producen en el sector privado. Entonces, lo que dice Erhard es, no podemos perder de vista nunca cuál es la capacidad real de la economía. Porque si le pedimos más de lo que nos puede dar, la vamos a estropear. Pero él le añade incluso el otro significado. Además es inmoral, porque tú no puedes pedirle más a la economía de lo que tú mismo das. Ya lo decía Perón, que era un demagogo. Es justo que cada uno produzca al menos lo que consume. Eso lo decía Perón. Entonces, pero claro, ahora se ha hecho normal que muchos crean que tienen derecho a vivir del trabajo ajeno, sea con el nombre de ingreso mínimo vital, la ayuda, ponen el nombre que quieras, subvenciones a empresas, el nombre que tú quieras. Es vivir del trabajo ajeno. Y más adelante, un par de páginas más adelante, dice una cosa que es realmente increíble. El apetito se abre comiendo. Y así ha ocurrido que con el florecimiento de la economía se han ido despertando numerosos y nuevos deseos. Estos mismos que ahora, en 1956, dicen no estar contentos con su destino económico, no se hubiesen atrevido a esperar ni por lo más remoto, en 1947 o 48, que 8 años más tarde iban a llegar donde han llegado. Pero eso no los impide seguir hoy descontentos. Es decir, en Alemania había gente que en medio de lo que luego se llamó el milagro alemán, que no fue ningún milagro, fue simplemente la aplicación de ideas correctas en una situación determinada, con visión política y capacidad técnica. En medio de eso, de ese proceso de éxito total, que es el mejor ejemplo de cómo las ideas de la libertad puestas en práctica son capaces de generar prosperidad, aún partiendo desde los escombros, aún en esa situación había gente que decía que no estaba contenta. Gente que 8 años antes no podía consumir ni siquiera 2.000 calorías de alimentos por día porque no había, y el ejército de ocupación americano e inglés les daban 1.600, 1.700 porque no había más. No había ni para comer, y sin embargo, mira cómo es el ser humano, que 8 años después estaban diciendo que no estaban contentos a pesar de que participaban en una explosión de prosperidad. Y aquí Erhard no duda para mí da en la tecla, porque dice, hablando de esos que se dicen descontentos, les mina el complejo de la envidia. El alemán, pero también podríamos decir el español, el argentino, etcétera, por lo visto, está de tal manera constituido que no puede sufrir que al otro, sea el vecino, sea el amigo, le vaya aún mejor que a él. Es decir, todos prosperamos, pero el otro prosperó más y ya me parece mal. En cuanto lo comprueba, por buena que sea su propia situación, se vuelve envidioso y descontento. Esta singular especie de desmesura representa para nuestro país un peligro muy particular,
que toda persona avisada debe reconocer y combatir. Eso lo podemos perfectamente aplicar a la España de 2021 y a muchos otros países. Porque la envidia, que es uno de los motores que mueve el socialismo, y con toda la retórica de la desigualdad y la distribución del ingreso y los impuestos a los súper ricos, etcétera, 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 al final no es más que la exteriorización de un sentimiento de envidia y de resentimiento demasiado expandido para nuestra prosperidad, para la prosperidad general, incluso de los propios envidiosos. Porque todas esas políticas que le exigían a Erhard ya en ese momento, lo único que contribuyen es a frenar o a reducir la velocidad de la prosperidad. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas a quitarle el dinero a los que pueden invertir para despilfarrarlo en ayudas públicas, lo único que estás haciendo es reducir el ritmo al cual se acumula el capital, es decir, reducir el ritmo al cual se invierte, es decir, reducir el ritmo al cual la economía tiene más maquinarias, más tractores, más infraestructuras, más cosas para trabajar más, digamos, para trabajar mejor y producir más. Entonces, lo que te quería mencionar de estos párrafos que a mí me resultaron increíbles es que en pleno proceso de un éxito, digamos, que tiene pocos precedentes en la historia, la prédica socialista, motorizada por la envidia, en gran medida, estaba presente y exigía, si no girar 180 grados, como mínimo matizar las políticas que estaban generando esa propia prosperidad. Es decir, en realidad lo que pedían era limitar la libertad, volver a poner controles para satisfacer las envidias de los que se sentían descontentos a pesar, como digo, de que estaban en un proceso de expansión y de prosperidad como pocas veces se ha visto. Es un peligro para la prosperidad general y por eso, como dice Erhard, tenemos que estar atentos y por eso no hay que ceder a los bien queda, no hay que ceder a todo el discurso socializante, intervencionista, estatista, que está demasiado extendido porque nos perjudica a todos.